Respecto a este retorno a la animalidad que propone Koyev, tengo Sí, entendido que en Hegel siempre la noción de retorno a lo mismo implica una diferencia en tanto hay un relevo del trayecto. En ese sentido, el retorno a lo mismo siempre implica cierto suplemento. En este caso del retorno a la animalidad que propone Koyev, ¿también estaría esta retórica hegeliana? sí, ahí hay que, digamos, Koyev va a decir que en realidad, llegados al fin de la historia, lo que se describe es una suerte de círculo, y además hay que decir algo. Este retorno a la animalidad no implica una suerte de, bueno, volver a lo que era antes de comenzado la historia. ¿Por qué? Porque ahora justamente lo que hay entre ese momento inicial de la historia donde el ser humano se separó del animal y este retorno a la animalidad, lo que hay es justamente la historia en cuanto tal. Es lo que le ha permitido a la conciencia humana conocer la esencia de la realidad. Por lo tanto, no es una, digamos, hay una reconciliación con la naturaleza, pero la diferencia es que ahora el ser humano conoce conceptualmente la esencia de la realidad, cosa que no conocía antes de haber transcurrido todo ese recorrido histórico. Es decir, que es como un retorno, pero con un extra, justamente con un suplemento, que ese suplemento estaría en que en el saber en cuanto tal, en el saber absoluto en cuanto tal. Es como una vuelta, pero diferente. Y esa diferencia está, ese retorno, o esa diferencia en el retorno, se la da precisamente todo ese conocimiento que ha conquistado a lo largo de la historia. Entonces, por eso es un animal de la especie Homo sapiens, dice Koyev, eh, un poco así, poniendo en tensión esas dos expresiones. Vuelve a ser un animal, que es lo que siempre fue en realidad, pero vuelve a reconciliarse con esa animalidad, vuelve a ser un viviente, pero que ahora justamente ha desarrollado todo ese conocimiento que le permite, es un animal que conoce la esencia de la realidad y la conoce conceptualmente, pero es un animal en el sentido en que ya no niega la naturaleza. Es un animal en el sentido, es un retorno en el sentido de que no hay más negatividad. Es justamente ese punto, como les decía yo, lo que Bataille no va a estar de acuerdo. Un poco la idea de Bataille es esto que les mencionaba. Bueno, efectivamente, Hegel es el filósofo de la negatividad, de la contradicción. Digamos, es el filósofo que, en cierto sentido, introduce la negatividad en el corazón de la historia y en el corazón del ser mismo, ¿no? Justamente el ser, eh, la realidad es dinámica, el ser es devenir, porque hay un pasaje constante del ser a la nada y de la nada al ser. Es, digamos, la negatividad es constitutiva de la realidad en cuanto tal. Pero acá se trata de la negatividad humana, sobre todo, y de la negatividad histórica. Y para Hegel es esa negatividad histórica humana, entendida como acción negadora, la que se termina con el fin de la historia. Eh, entonces, frente a este retorno, es un retorno, como les decía, que supone no una vuelta, digamos, total, no una identidad total del hombre con la naturaleza, sino una identidad que sin embargo es posible solo luego de haber recorrido todo un camino de conocimiento, que es para Hegel la historia. Por eso solamente es posible, Koyev solo puede proponer la idea de fin de la historia, fin del hombre, retorno a la animalidad, una vez que Hegel ha dicho que hemos llegado al saber absoluto. Es gracias a la filosofía de Hegel que puede Koyev proponer su teoría. Eh, entonces decía que Bataille no está de acuerdo con eso.
un poco la idea, para resumir, digamos, la idea de Bataille es que hay ciertas experiencias que suponen una forma de negatividad que no es la negatividad dialéctica, que no es la negatividad que ha sido tal como la ha entendido Hegel. Esas experiencias, que según Bataille no tienen un lugar, esto puede ser, por supuesto, discutible, yo simplemente les intento presentarles la discusión, qué es lo que está en juego acá. Y lo que está en juego, como les decía, es, bueno, cómo pensar lo humano, el sujeto humano, una vez que no hay historia. Koyev dirá, bueno, hay que pensarlo como un retorno a la animalidad donde no hay negatividad. Bataille dirá, no, hay que pensarlo a través de un cierto tipo de negatividad constitutiva de lo humano, pero que es una negatividad no entendida en los términos hegelianos. Y esa negatividad se expresa en ciertas experiencias, como le decía, el éxtasis, el erotismo, la risa, el sacrificio, la poesía, en fin, toda una serie de experiencias que le van a interesar profundamente a Bataille, porque ahí se pone en juego algo que, según él, está como, no está considerado en la concepción histórica y en la negatividad histórica tal como Hegel la entiende. Mire, yo les voy a leer un pasaje hay una carta famosa que le escribe Bataille a Koyer en 1937, que era ahí más o menos la época del seminario de Koyer, le escribe una carta, Bataille, donde justamente están discutiendo esto. La carta, si ustedes después van al texto de Agamben, lo abierto, los capítulos 2 y 3 están dedicados a discutir, a reconstruir este debate entre Bataille y Koyer. Y ahí Agamben cita estos fragmentos que yo lo voy a leer. Fíjense lo que le dice Bataille a Koyer. Si la acción, el hacer, es, como dice Hegel, la negatividad, ¿no? Justamente la acción para la negatividad histórica es esta acción negadora del ser natural, se plantea entonces la cuestión de saber si la negatividad de quien no tiene ya nada para hacer desaparece o subsiste en estado de negatividad sin acción, sin actividad. Es decir, la cuestión que se plantea es si cuando se termina la acción negadora, o la negación de la conciencia, que era la manera en la que Hegel entendía la negatividad, cuando se termina la historia, básicamente, y la acción transformadora de lo dado, como decía Koyer, la cuestión que se plantea es si la negatividad de quien ya no tiene nada más para hacer, porque no hay más acción, no hay más historia, desaparece totalmente toda forma de negatividad, o, dice Bataille, subsiste en estado de negatividad sin acción. Es decir, lo que le va a interesar a Bataille es pensar que subsiste un cierto tipo de negatividad, que no es la negatividad entendida como acción negadora, entendida en su sentido histórico. Y continúa. Personalmente, no puedo decidirme más que en un sentido, siendo yo mismo exactamente esta negatividad sin actividad, esta negatividad sin acción. Y un poco más adelante, un pasaje extraordinario de Bataille, imagino que mi vida, dice Bataille, o su aborto, mejor todavía, la herida abierta que es mi vida, por sí sola constituye la refutación del sistema cerrado de Hegel. Es decir, Bataille está diciendo ahí que, bueno, yo soy esta herida. ¿Qué es esta herida abierta que es mi vida? Dice Bataille. Bueno, esta herida abierta es precisamente aquellas experiencias que suponen una disolución del sujeto, suponen no ya una conciliación del sujeto con el objeto, como decía Koyer, sino un éxtasis, una salida del sujeto de sí y una suerte de exceso
de la lógica sujeto-objeto. Ni siquiera supone una reconciliación con el objeto. Supone un salir de sí, un exceso de esa lógica histórica. Entonces, Bataille va a decir, la herida abierta, que es mi vida, representa precisamente esta negatividad, que no es la negatividad histórica, la negatividad como acción negadora, sino esto que Bataille llama esta negatividad sin acción, sin actividad. Digamos, es un poco la clave del debate entre Kojev y Bataille, que concierne, como yo les decía, a, bueno, cómo pensar lo humano después de la historia, después de la negatividad entendida en términos históricos, en términos hegelianos. Hay que decir algo acá, la posición de Bataille es muy interesante, porque Bataille es un hegeliano, o sea, una de las grandes influencias del pensamiento de Bataille es Hegel, pero al mismo tiempo está como en una suerte de exceso respecto a Hegel. Es como si tuviese un pie en Hegel y un pie fuera de Hegel. Entonces, es ese lugar marginal, digamos, o liminal de Bataille, lo que lo convierte en un personaje altamente interesante, digamos, en este punto, y lo que lo va a hacer tan interesante para los filósofos y las filósofas postestructuralistas, sobre todo, o de la segunda mitad del siglo XX, como Blanchot, Foucault, Derrida, estos autores que yo les mencionaba. Porque justamente está ahí en esa suerte de bisagra donde hay todo un marco hegeliano, pero hay también estas experiencias que exceden al mismo sistema hegeliano. Digamos, Bataille le va a interesar señalar aquellas experiencias que suponen una forma, como las va a llamar Derrida, radical de negatividad, una negatividad radical, que ya no puede ser, es tan radical esta negatividad, que ya no puede ser asimilada por la dialéctica hegeliana. Son como experiencias que quedan en los márgenes de la trama histórica. ¿Por qué? ¿Por qué Bataille hace esta distinción? ¿En qué consiste la distinción entre la negatividad propia de estas experiencias que a él le interesan y la negatividad tal como le interesa, como la piensa Hegel? ¿Cuál es la diferencia acá? La diferencia es esta, es que Hegel piensa la negatividad, y piensa por lo tanto lo humano, a partir como, digamos, como momentos constitutivos de un proyecto histórico, de un proyecto que tiene un sentido, que tiene una finalidad, y que es además profundamente racional. Por eso yo en el video les decía que, les mencionaba esta frase famosa de que lo real es racional y lo racional es real. Entonces la negatividad es un poco la condición esencial para Hegel de que se realice ese proyecto histórico, ¿no? Que la razón pueda desarrollarse a lo largo del tiempo. Ese desarrollo de la realidad supone la negatividad, pero al mismo tiempo la negatividad está asimilada, está como inscripta en ese mismo proyecto histórico. ¿Qué es lo que va a decir Bataille? Bueno, a Bataille le van a interesar ciertas experiencias que, según él, no pueden ser asimiladas por ningún proyecto, que no tienen son experiencias que rompen esta relación de medios y fines. No son medios para llegar a un fin, son justamente una afirmación del instante en cuanto tal. Lo que Bataille va a llamar soberanía, que es un término hegeliano, pero Bataille lo va a entender, bueno, el acto soberano, por ejemplo el sacrificio, no supone una negatividad que se inscribe en este proyecto, en la trama de esta historia, tal como Hegel la entiende, sino que supone un tipo de experiencia que se sale de todo proyecto, que afirma al instante, que no funciona como un medio para un fin. No es posible, no puede ser asimilada por la concepción
teleológica y racional que Hegel tenía, y racional, ¿no? Que Hegel tenía de la historia. Miren, les cito un pasaje de La experiencia interior, que es uno de los textos que ustedes tienen de Bataille. Fíjense lo que dice Bataille. La construcción de Hegel es una filosofía del trabajo, del proyecto. El único inconveniente de esta manera de ver es lo que en el hombre resulta irreductible al proyecto. La existencia no discursiva, la risa, el éxtasis, que ligan en último lugar el hombre a la negación del proyecto, ¿no? Fíjense esto, para Hegel el proyecto histórico es negación, es negatividad. Para Bataille, a Bataille en cambio le interesan ciertas experiencias que suponen una forma de negatividad o de negación, pero una negación del proyecto hegeliano justamente. ¿Se entiende esto? Ahí es donde aparece esta suerte de exceso de Bataille respecto a la filosofía de Hegel, que es su marco, o es uno de los marcos en los cuales él piensa, ¿no? A él le interesa justamente casi como una suerte de movimiento irónico o paródico. Bataille dice, bueno, lo que Hegel ha pensado la negatividad en términos de proyecto histórico. La negatividad que no ha pensado es aquella negatividad que niega al proyecto histórico. Y es la negatividad que a mí me interesa pensar. Y es la negatividad que precisamente una vez finalizado el proyecto histórico continúa. Porque es aquella negatividad que no puede ser asimilada por esa concepción teleológica y esa concepción racional que tiene Hegel de la negatividad y de la historia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Esa negatividad no sería como una gran negatividad del saber absoluto, sino como negatividades, como pequeños estallidos que romperían con esa imagen del círculo hegeliano, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que dice Bataille es que justamente este tipo de experiencias son lo que hacen imposible lo absoluto del saber. Por eso Bataille, en lugar de hablar de saber absoluto como Hegel y como Coyer, va a hablar de no saber. En realidad, llegados a este fin de la historia, lo que aparece allí es el no saber, dice Bataille. Ahora, ¿qué es este no saber? Fíjense que es como una negatividad del saber. Es precisamente todas aquellas experiencias que rompen la clausura del saber, rompen ese sistema cerrado de Hegel y hacen que se fugue, digamos, todo el tiempo ese saber, que sea imposible esa clausura última. Acá hay un punto que quisiera mencionar también, que no vamos a desarrollar, pero no deja de ser interesante, y que también va a tener una gran repercusión en la filosofía posterior, y es que, digamos, para Coyer, el saber absoluto de Hegel básicamente se expresa en la figura del libro, lo que llama el libro, entendido como ese texto que contiene el sentido de toda la historia y al mismo tiempo la esencia de la realidad, que básicamente son dos libros de Hegel, La lógica y la fenomenología del espíritu. Esa es lo que Koyev llama la ciencia, o el saber del sabio. El saber absoluto se expresa en dos libros de Hegel para Koyev. La lógica porque explica precisamente la lógica, es decir, la naturaleza dialéctica, la esencia de la realidad. Lógica en Hegel siempre tiene un sentido ontológico. La lógica habla de la realidad en cuanto tal. Y por otro lado, la fenomenología del espíritu, que es el texto donde Hegel explica todo el recorrido que ha realizado la conciencia hasta llegar a ese saber absoluto. Bueno, frente a esa concepción del saber,
del saber absoluto, entendida como libro con mayúscula, un poco, y Koyev dice, bueno, el paradigma del libro es la Biblia. El biblos, en griego, es libro, y justamente la Biblia, supuestamente, es ese texto, es esa palabra absoluta, esa verdad absoluta y definitiva, cerrada sobre sí, que revela la historia humana desde el Génesis al fin de los tiempos, digamos. Bueno, Koyev hace esa comparación. Bueno, el libro, digamos, la lógica y la fenomenología del espíritu es un poco como la cifra y el compendio de ese saber absoluto. El punto que les quería señalar es que, bueno, justamente Bataille va a interesarse por la poesía, la literatura, que son modos o que implican una experiencia y un uso del lenguaje que rompe esa homogeneidad del libro. Son como fracturas, y esto lo va a tomar Maurice Blanchot sobre todo. La escritura literaria, la literatura, pero también podríamos pensar el pensamiento filosófico, lejos de suponer un cierre, un hermetismo del saber, supone justamente fracturas y grietas en ese saber absoluto, en ese libro absoluto. La literatura y la filosofía, podría pensarse, y Bataille lo piensa así, justamente son operaciones sobre el saber que lo fracturan y lo, digamos, le impiden que se cierre sobre sí, que se convierta precisamente en absoluto. Ahora, el punto interesante es que, y esto es lo que le quería comentar y que va a ser importante para la filosofía posterior, es que no es casual que la traducción política del saber absoluto del libro para Koyev sea lo que él llama el estado universal y homogéneo, un estado universal y homogéneo, y que la traducción política para Bataille de ese no saber, esta negatividad, no sea el estado universal y homogéneo, sino lo que Bataille va a llamar la comunidad, y la comunidad de la muerte. Ahí se abren dos modos también, en una clave política, de pensar el fin de la historia y de pensar lo humano en el fin de la historia. La línea más hegeliana, que sería la de Koyev, que va a pensarlo en términos de un estado universal y homogéneo, y la línea, digamos, en los límites de Hegel, como un exceso de Hegel o como una transgresión del pensamiento hegeliano, que es la de Bataille, y que va a pensar, en cambio, a lo humano, la política humana en el fin de la historia en términos de comunidad. Digo, esto va a ser importante porque después, en los años 80, va a haber dos autores, que son Jean-Luc Nancy y Maurice Blanchot, que van a retomar a Bataille y a la idea de comunidad en Bataille, para pensar justamente, bueno, en otro contexto, digamos, para pensar una, digamos, una política de lo común y de la comunidad, una vez que, digamos, el comunismo en su sentido tradicional ha entrado en crisis. Entonces, Nancy va a publicar un texto, luego Blanchot le va a responder, pero ambos remiten a la figura de Bataille. Por eso es interesante también Bataille en este sentido, ¿no? Porque justamente es uno de los autores que abre este pensamiento de la comunidad, que después va a tener una trascendencia bastante importante en Nancy, en Blanchot, pero también en Agamben, sobre todo en la comunidad que viene, el texto del 91, del 1990 o 1991, no recuerdo bien, y también en Roberto Espósito en, por ejemplo, Comunitas, que creo que es un texto del 98. Bueno, quisiera pasar ahora, digamos, yo lo que estoy haciendo es básicamente la idea de este encuentro, porque son temas que
darían para un desarrollo, para un seminario en sí mismo, digamos, todo esto. Lo que me interesa básicamente es plantearle algunas cuestiones que estaban en juego en estas discusiones y cómo otros autores han retomado tanto a Kojev, a Bataille, para que después ustedes, en todo caso, si les interesa, bueno, puedan ir a los textos y leerlos ustedes, y en todo caso, también vuelvo a repetir, queda abierto el foro, por si se ponen a leer los textos y tienen algunas consultas. Les quería leer, digamos, algunos pasajes de autores ya más contemporáneos, y básicamente de Foucault y de Derrida, ¿no? Y después pasar un poco a Agamben, pero justamente ¿por qué? Porque uno puede ver que hay un movimiento teórico que hacen tanto Blanchot, como Foucault, como Derrida, y que consiste en leer a Bataille justamente enfatizando ese exceso del sistema hegeliano. Digamos, lo que les va a resultar, lo que resulta interesante de Bataille es esa posición ambigua o ambivalente que tiene Bataille respecto a Hegel. Y es ahí donde se van a apoyar, bueno, Blanchot, donde se va a apoyar Foucault y donde se va a apoyar Derrida, para intentar pensar un exceso al sistema hegeliano y a la filosofía hegeliana, que también hay que decirlo, era una de las grandes líneas del sistema de la enseñanza universitaria francesa, ya sea a través de Kojev o a través de Hippolyte. Okay. Esto lo cuenta Foucault, por ejemplo. Bueno, básicamente lo que se enseñaba en las universidades era fenomenología y hegelianismo, el Hegel, y algo de estructuralismo. Entonces, estos autores que están intentando correrse de esta tradición, bueno, van a encontrar en Bataille justamente una suerte de apoyo, y lo van a encontrar en Bataille por esta posición, por este lugar que tiene Bataille, y por esta relación que tiene Bataille con la filosofía de Hegel, que les va a permitir leerlo como un exceso, utilizarlo, digamos, hacer una operación para exceder al sistema hegeliano, para intentar pensar otras cuestiones sin quedar atados necesariamente a este gran sistema filosófico que aparentemente podría absorber todo, incluso aquello que se le opone, ¿no? Miren, les voy a, por ejemplo, esta operación se ve en el texto de Foucault. El texto que ustedes tienen para leer es un ensayo de Foucault que se llama Prefacio a la transgresión, y que está dedicado a Bataille. Y una de las cosas que hace Bataille en ese texto, que yo se los voy a mencionar, que les voy a leer un breve pasaje, es interpretar la noción de transgresión en Bataille. La noción de transgresión es una de las nociones claves de Bataille, aparece en un texto que también les recomiendo, se llama El erotismo. Bueno, ahí piensa la transgresión justamente en una relación con la ley. Incluso dice, el mismo Bataille dice, bueno, finalmente la idea de transgresión tiene un trasfondo hegeliano. Pero lo interesante de Foucault, de la lectura de Foucault, es que Foucault va de algún modo a oponer la noción de transgresión en Bataille a la noción de contradicción en Hegel. Va a ser una operación ahí interesante, y donde se ve justamente cómo hay un interés por leerlo de determinada manera a Bataille. Fíjense, les cito un pasaje del texto de Foucault. Dice, ¿acaso un día la transgresión aparecerá tan decisiva para nuestra cultura, tan arraigada en nuestro suelo, como lo ha sido en otro tiempo para el pensamiento dialéctico la experiencia de la contradicción? ¿No? Entonces, fíjense que ya ahí con ese breve pasaje, lo que está haciendo Foucault es decir, bueno, Bataille con la idea de transgresión
y la transgresión es una de estas experiencias límites que suponen una cierta forma de negatividad no dialéctica, lo que está haciendo es abriendo un momento, abriendo un espacio diverso al de la contradicción hegeliana, ¿no? Es como si justamente, bueno, lo que le va a interesar a Foucault es todas aquellas experiencias en Bataille, lo mismo a Blanchot, en donde va a aparecer como un nuevo, Foucault lo presenta como si fuese un nuevo momento cultural casi, ¿no? Y un nuevo momento poshistórico, en donde lo que fue la contradicción, y que la contradicción era la manera hegeliana de entender la negatividad, va a ser ahora la transgresión en Bataille. Ya tenemos poco tiempo, pero les leo, miren, una cita más de Derrida en este caso, el ensayo de Derrida que también está allí, que figura en la escritura y la diferencia, se llama De la economía restringida a la economía general, un hegelianismo sin reserva. Les leo la cita de Derrida para que vean cómo está este mismo movimiento, esta misma operación. Dice Derrida: la mancha ciega del hegelianismo es este punto donde la destrucción, la supresión, la muerte, el sacrificio, constituyen una pérdida tan irreversible, una negatividad tan radical, es preciso decir aquí sin reserva, que no se puede ya ni siquiera determinarla como negatividad en un proceso o sistema. ¿Se entiende? Es decir, la negatividad de la que habla Bataille, a través de estas experiencias, la muerte, la destrucción, el sacrificio, el éxtasis, suponen una negatividad tan radical que no pueden ser asimiladas, no pueden formar parte de ningún proceso o sistema, de ningún proyecto histórico. Y sigue. En el discurso, la negatividad es siempre el reverso y el cómplice de la positividad. No se ha hablado, no se puede hablar, no se ha hablado jamás de negatividad más que en este tejido de sentido. Es lo que ha hecho Hegel, pensar la negatividad como constitutiva de este proyecto y de esta trama histórica. Ahora bien, la operación soberana de Bataille, el punto de no reserva, no es ni positivo ni negativo. O bien, es de una negatividad tan radical que no se puede inscribirlo en el discurso más que borrando los predicados o practicando una sobreimpresión contradictoria que excede entonces la lógica de la filosofía. ¿Entiende? Lo que está señalando Derrida justamente es esto. Bueno, hay una negatividad en Bataille, que es esto que yo les decía, que es tan radical que no ha sido considerada y que no puede formar parte de la trama y del proyecto histórico hegeliano, porque no puede formar parte de ningún proyecto, porque no es una negatividad entendida en términos de acción, sino como afirmación del instante. ¿Sí? Perdón, ¿eso quiere decir que no puede pensarse? ¿No se la puede racionalidad a estos actos de negatividad radical? Sí, ahí hay un gran tema en Bataille, interno al pensamiento de Bataille, porque justamente el problema está en, bueno, ¿qué pasa con el pensamiento enfrentado a este tipo de experiencias? Y pareciera ser que se accede a un punto donde el sacrificio, el pensamiento, dice Bataille, accede a su propio sacrificio. Por eso hay todo como una vertiente casi mística en el sentido de extática, de, bueno, hay ciertas experiencias que el pensamiento, entendido en términos discursivos, en términos de saber racional, no logra dar cuenta. Son pensamientos que no son conceptualizables en esos términos, pero sí son expresables y experimentables en la poesía, en la literatura y en la filosofía, quizás llevada hasta un extremo. La poesía no sería ese acto de negatividad, sino un intento de expresar un acto que no se puede percibir desde la conciencia.
Claro. pero no es poesía el acto en sí. La poesía, el acto poético es esa negatividad. Ah, es la negatividad. Una negatividad. La experiencia poética para Bataille es una experiencia de esa negatividad. Pero su traducción en palabras, en el logos, eso... Claro, no es digamos, esa negatividad no puede ser traducida en el logo, en Ok. términos estrictos. Es más, justamente, esas experiencias, como la experiencia poética o literaria en un sentido general, para Bataille, no son traducibles al logo, precisamente porque son experiencias que fracturan a ese logo, pero al mismo tiempo utilizándolo de algún modo. No es que es el mutismo, digamos, del místico, lo inefable totalmente, aunque también hay esa línea en Bataille, pero se trata de una operación sobre el logos mismo que permite hacer emerger aquello que el logos en su dimensión, digamos, hegemónica, diría yo, o dominante, racional, no logra asimilar. Es como realizar una torsión al interior del logo que permita hacer emerger lo que el logos mismo no logra dar cuenta, no logra expresar. La literatura, la poesía en Bataille es eso, es ese tipo de experiencia. Bueno, finalmente lo que les dejo, digamos, como última reflexión antes que se termine, es que, y para decir algo eh, de, de Agamben, que no dije, Agamben, digamos, es bastante crítico a Bataille, porque justamente la idea de Agamben es que no se puede pensar una suerte de salida de la metafísica enfatizando en la negatividad, porque para Agamben la negatividad es, de cualquier manera que se la piense, es constitutiva de la metafísica. Pero bueno, digo, en el texto que ustedes tienen, que es Lo Abierto, es un texto del 2002, en la edición italiana, ahí en el capítulo 2 y 3, Agamben va a retomar esta discusión entre Bataille y Collier, y va a decir que, digamos, por supuesto que no le va a interesar mucho, o no va a estar de acuerdo con lo que dice Bataille, y respecto a Koyev va a decir lo que no logró ver Koyev es que en el fin de la historia, en esta vuelta a la animalidad, lo que aparece ahí es justamente la biopolítica. Lo que queda del ser humano es estos cuerpos vivientes que van a ser administrados por un biopoder, ¿no? Esa es un poco la lectura que va después a proseguir Agamben. Pero bueno, en fin, yo corto acá porque ya queda menos de un minuto, y en todo caso, después seguimos en contacto a través del foro. Pueden hacer las consultas que quieran, además yo voy a ir respondiendo, y bueno, les agradezco y le pido disculpas de nuevo por lo de ayer. Espero que se hayan entendido. Sí. ¿Puede ser que falten algunos textos en el Drive? Porque no los veo todos. Fíjate en la unidad 3, donde dice unidad 3. Ah, ahí va, ok. Ahí están los de Derrida, el de Foucault y en fin. Está, ok, gracias. No, de nada.